Esta es la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y hemos venido hasta aquí para presentar la segunda parte sobre la vida del gran escritor peruano. En el primer programa vimos sobre todo sus primeros años en la sierra. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de cuando se establece finalmente en Lima y empieza a crear su gran obra literaria, antropológica, pedagógica y sobre todo su labor de difusión de las tradiciones y la cultura popular andina. En tiempos en que nadie miraba hacia ese lado de Perú, él se encargó de traer toda esa cultura andina hacia Lima y gracias a él podemos disfrutar de toda esta tradición andina en nuestra ciudad. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. Una literatura que venía de una persona de habla quechua y que escribía en un español precioso, ¿no? Pasó por todos los Perús posibles, ¿no? Desde la cocina quechua hablante en la hacienda andina hasta el salón aristocrático limeño y más aún a los grandes congresos internacionales de escritores, ¿no? Es hora, ¿no?, el centenario de que se le reconozca su gran capacidad como artista del lenguaje. Felizmente ya ha entrado definitivamente al panteón de la cultura peruana. Es uno de los pilares de la literatura peruana, sin duda. Luego de terminar cuarto y quinto de media, Arguedas entra aquí a San Marcos a estudiar letras. Y aquí en San Marcos se rodea de un grupo de amigos que luego tendrían carreras muy destacadas, como Emilio Adolfo Westphalen, Alberto Tauro del Pino, Carlos Cueto Fernandini, Francisco Miro Quesada, entre otros. Un tiempo después, a la edad de 58 años, muere su padre y esto lo deja en una muy mala situación económica, tanto que se ve obligado a conseguirse un trabajo en el correo. San Marcos es recesada y se produce el levantamiento aprista en Trujillo. Eran años en los que el Perú vivía una profunda crisis política. Arguedas asistía a reuniones con periodistas donde se discutía sobre política y socialismo. Por aquellos años confiesa lo siguiente: estoy cansado de la vida de la ciudad. Además, odio profundamente la vida intelectual que estoy llevando. Yo no quiero ser de ninguna manera un intelectual. Muy pronto me largaré por ahí, a vivir ciertamente la vida del pueblo. Después escribiré con sangre, no por profesión. Luego vienen las primeras publicaciones de cuentos breves con títulos en quechua, como por ejemplo Huarma Cuyay, Amor de Niño, hasta que en 1935 publica su primer libro de cuentos con el título Agua. Ese mismo año vuelve a abrir San Marcos, se matricula y 2 años después culmina sus estudios de literatura. Viaja al Valle del Mantaro. En Lima empieza a frecuentar la recién inaugurada Peña Pancho Fierro, propiedad de las hermanas Celia y Alicia Bustamante. En 1937 fue apresado por participar de manifestaciones a favor de la República Española. Un militar fascista había visitado San Marcos y Arguedas junto a otros estudiantes había protestado por su presencia.
El gobierno del mariscal Benavides, partidario de Franco, recluyó a José María en el Sexto y lo despidió del Correo. Estando preso en el Sexto, publica de memoria, escribe de memoria Canto Quechua, que son las canciones en quechua que había escuchado en su infancia. Esto que es ahora la 7ª región de Lima, antes era el penal del Sexto. Y aquí estuvo José María Arguedas. Bueno, mientras estaba aquí en el Sexto tuvo que ser operado de apendicitis y para eso lo trasladaron al Hospital Obrero. Mientras esperaba ser operado, él empezó a escribir un diario donde contaba su estado anímico y físico. Lo deprimió mucho la muerte de varios de sus compañeros de pabellón. Bueno, este diario que él escribió sirvió como base para su novela El Sexto. También en el Sexto inicia un romance con Celia Bustamante, que lo visitaba regularmente en la cárcel. Escribe en su diario sobre este amor donde él confiesa sus inseguridades y su deseo de que ella tome en cuenta su distinto origen cultural. Más adelante él le escribiría cartas donde le demandaría amor incondicional. En 1938 fue liberado de prisión. Ese mismo año comienza su colaboración regular con el diario bonaerense La Prensa, que se prolongará por 10 años y donde se halla una buena parte de su producción como periodista del folclore. En 1939 trabaja un corto tiempo al lado de Julio C. Tello en el Museo Nacional. Luego se casa con Celia Bustamante y juntos viajan a Sicuani, donde José María había conseguido un trabajo como profesor del Colegio Mateo Pumacahua. Disfrutó mucho de esta experiencia laboral. Desarrolló el planteamiento de la educación bilingüe, mientras que Celia profundizó su dedicación al arte popular. Y se siente feliz y comienza a publicar su primera novela. Estando en Sicuani es que visita estas digamos, pueblos aledaños y comienza a describir el carnaval y explica las características del carnaval o la tradición de la cruz o la cerámica de tal lugar, etc. Él traía la concepción de la pedagogía, que implicaba no una brillantez del profesor, ni un inmovilismo del estudiante, sino una empresa conjunta basada en el intercambio, en el entusiasmo de ambas partes. Dentro de los experimentos más importantes que hace Arguedas es fomentar la recopilación de las tradiciones orales de los muchachos y de las familias de Colegio de Sicuani, ¿no? Y en base a eso pues forma una colección de cuentos, ¿no? Y anima a los estudiantes a convertirse en autores, no repetidores. De su estancia en Sicuani, Arguedas dice: este viaje es la realización del más viejo y querido de mis sueños. Este lado del Perú es para alentar al más dormido y pesimista. Esto es un hervidero de posibilidades. Aquí sí tú ves cómo se va amasando nuestra nacionalidad y nuestro inmenso porvenir. El joven matrimonio pasó 3 años en Sicuani que fueron de gran felicidad. Durante este lapso, José María escribió su primera novela, Yaguar Fiesta. En 1942 se pretende hacer una reforma de la educación y mandan a traer a José María a Lima. Este proyecto no prospera y las propuestas de Arguedas quedan archivadas, lo cual le provoca una enorme frustración. Lo han traído de un trabajo en el que estaba contento, termina esta comisión, se acaba, entonces tiene que buscárselas en un colegio nacional, en el Alfonso Ugarte, en el Guadalupe, y comenzar a dar clases. Y eso lo agota. Esta experiencia, esta frustración, y luego tener que enseñar en estos colegios y lidiar contra los jóvenes, lo agota. Y viene la primera crisis y Julia Codecido le recomienda consultar a un doctor Figari. De esta época en que retorna a Lima, Arguedas reflexiona: yo no estoy muy bien en Lima.
En el ministerio me engañaron miserablemente. Me hicieron trabajar en una forma terrible. El trabajo nuestro fue desvirtuado y degenerado por obra de los frailes y de 4 imbéciles que metieron ahí su cuchara. Y apenas si quedó algo de lo que habíamos hecho. Como consecuencia, no se creó el organismo técnico que se había planeado y a mí me largaron al Alfonso Ugarte con un sueldo exactamente igual al que ganaba en Sicuani. Durante estos años había vuelto a la universidad para estudiar etnología, la moderna antropología. Asimismo, publicó algunos artículos sobre la música andina en su vertiente mestiza e indígena. Se interesa mucho en el folclore y protesta en los periódicos cada vez que encuentra deformaciones que lo desvirtúan. Bueno, José María Arguedas, le diré, es una de esas personas que me enorgullece haber conocido, que quise mucho y que ha formado parte importante de mi riqueza personal, ¿no es cierto?, el haberlo conocido y todo lo que he conocido a través de él. Para mi generación, para la generación del 50 fue muy importante, le voy a decir, porque nosotros somos la generación que trataba de poner al Perú en la órbita contemporánea, en el arte contemporáneo, ¿no es cierto? El Sonsolo Gure, Salazar Bondi, Blanca Varela. Pero nosotros estábamos un poco de espaldas al Perú indígena. Pero José, la amistad con José María nos puso en el Perú contemporáneo. En 1947 regresa al Ministerio de Educación, pero esta vez a la sección folclore. Ahí realiza una gran labor de rescate y recopilación de expresiones artísticas andinas. En 1950 concluye sus estudios de antropología y en el ministerio lo ascienden como jefe a la recientemente creada sección de folclore, Bellas Artes y Despacho. Arguedas le gustaba todo el folclore andino, pero especialmente le fascinaban los danzantes de tijeras. Decía que en los danzantes de tijeras había una resistencia cultural, había una continuidad, como él mismo decía, aquí estamos, aquí somos, una continuidad ante la represión y ante la discriminación. También asistía a los festivales de música andina que se realizaban todos los domingos en la Avenida Grau, en La Victoria o en el Coliseo del Puente del Ejército aquí detrás de mí. Sus amigos, los músicos, el violinista Máximo Damián y el maestro de charango Jaime Guardia lo recuerdan. Maravilloso, está muy bien esto, me ha gustado mucho. Tus canciones, el estilo, cómo cantas, cómo tocas. No te dejes sorprender nomás con los empresarios de discos, que ellos son los que distorsionan nuestra música. A ellos les gusta todo alegre, todo bailable. Ellos son comerciantes, no les interesa la cultura. Él fue un elemento puente, ¿no?, para muchos artistas que venían del campo, en el sentido de reafirmarlos en su valor, de decirles que lo que hacían sí era importante, ¿no? Me encantaba ir a los coliseos y bueno, la función de coliseo dura unas 6, 7 horas, ¿no? Y pasa de todo, desde cantantes folclóricos hasta toreros, malabaristas, etc. Me encantaba cantar como indio, con los melismas y las variaciones de tono de los indios, ¿no? Esa especie de guturización del canto, muy hermoso.
Es Arguedas el que va a lograr que en los coliseos haya espacio para las distintas versiones culturales, para que cada región pueda presentar su propia identidad. De tal manera que los migrantes de Guarochirí van a encontrar conjuntos que interpretan música de Guarochirí. Los migrantes de Carhuaz van a encontrar grupos. Y creamos una especie de pequeño crisol de esas obras de Arguedas en que los peruanos pueden reencontrarse, pueden intercambiar, pueden enriquecerse. Esta es la plazuela San Agustín, aquí frente a la iglesia San Agustín. En este sitio quedaba la mítica peña Pancho Fierro. Este es un sitio muy importante porque a mediados del siglo XX ahí se juntaban artistas, poetas, pintores, en fin, toda la élite intelectual limeña se juntaba ahí en el Pancho Fierro. Las propulsoras de este sitio de este movimiento eran Alicia y Celia Bustamante. Ellas pertenecían al movimiento indigenista, que a su vez era liderado por el pintor José Sabogal. Estas dos hermanas eran coleccionistas de arte popular y de artesanía, y su trabajo fue muy importante para difundir el arte popular en Lima. Si alguien importante pasaba por Lima, entonces organizábamos festejos. Se organizaban cócteles, reuniones. Es decir, nadie importante que pasó por Lima en esa época no fue a la peña Pancho Fierro. Era un sitio muy animado, muy simpático. José cantaba, llevaba a su amigo que tocaba música. Cantaba en quechua, cantaba maravilloso. Y sobre todo vivía ese mundo y hablaba todo el tiempo de ese mundo. Y nos hizo conocer a nosotros toda la parte andina del Perú. Era el que más gozaba, el más feliz. Por eso cuando me dicen que se mató porque él nunca se adaptó a Lima, eso no es cierto. Porque se sentía que no era considerado bien por los blanquitos, eso es pura mentira. Arguedas se sentía muy admirado, muy apoyado. Él no tenía ninguna vergüenza de llevar a un grupo bueno, y si no lo podía llevar nos decía, vámonos a la carpa el domingo, y nos íbamos todos. Pero nosotros maravillados porque eso nunca habíamos visto. Arguedas en Lima cultivó dos grupos de amigos. Uno era el de los artistas andinos y otro el de los intelectuales. Con los dos grupos estuvo siempre en pleno contacto. Es cierto que tiene un círculo de amigos aristocráticos, pero también es cierto que conserva a sus amigos, por ejemplo, los que vienen de la música popular, ¿no? Y conserva a sus amigos de San Marcos, los que están ligados a su experiencia universitaria, ¿no? Cuando él se encontraba con sus amigos, nunca estaba triste, porque era una persona muy susceptible, y comenzaba él a contar sus males y se reía de ellos. Decía, tú sabes que ayer me quise bataja, me moría de pena, qué sé yo, y comenzaba a reírse de las cosas que hizo. Mira lo que se me ocurrió hacer para que se le quitara el sueño. Estuve jugando cartas hasta las 3 de la mañana, pobre Celia. Comenzaba a reírse, y entonces uno se quedaba desconcertado y no le quería. Mi padre sobre todo no le creía y se lo decía. Por eso a mí me desespera cuando dicen que estuvo frustrado, que no lo recomendaba, que no lo soportaba. Es un hombre educadísimo, porque no era un campesino, pues. Era un hombre cultivado, pero tímido, totalmente indefenso para la vida. Así que sus amigos, para él, eran lo más sagrado. Contaba chistes. Además era una persona muy divertida, pues, porque se obsesionaba descubría palabras, por ejemplo. Le descubrí una palabra que es aputamadrado. Se puso un sombrero y yo le dije, oye, José, ese sombrero está muy aputamadrado. Esa palabra se le quedó pegada en la cabeza para siempre. Siempre se refería a aputamadrado. Este es el Teatro Municipal de Lima, que está siendo remodelado luego del incendio del 98.
Aquí se presentó un espectáculo folclórico por primera vez recién a comienzos de los 50 y todo gracias a José María Arguedas, que gracias a sus oficios hizo posible esta presentación. Lo que para ahora nosotros es normal, o sea, ver espectáculos folclóricos en la capital, en ese tiempo era muy raro. No había espectáculos folclóricos en Lima. Era una ciudad que todavía vivía de espaldas a los Andes. Gracias a José María Arguedas pudimos empezar a conocer aquí en la capital un poco de la tradición folclórica andina. En 1952 realiza trabajos de recopilación folclórica en el Valle del Mantaro. En 1953, José María Arguedas es nombrado jefe del Instituto Etnológico del Museo de la Cultura, este que está aquí en la avenida Alfonso Ugarte, que tiene una fachada un poco rara. Él y su esposa Celia Bustamante montaron especialmente este museo. Ocupó este cargo durante 10 años, hasta 1963. Se dedicó especialmente a estudiar el gran archivo folclórico que había formado años atrás en el Ministerio de Educación. Celia y José María pasaban mucho tiempo en Supe, en una casa que había comprado Alicia. Aquí se reunían junto a Fernando de Cislo, Blanca Varela, Carlos Cueto Fernandini, su esposa Lili y demás amigos. Íbamos a la playa, regresábamos y siempre, claro, haciéndole broma a José María porque él era muy insomne. Pero a veces hemos pasado con maleta y todo encima de su cama y decía Celia, la fama de insomne por los suelos. Porque había dormido, pero él era de los que la despertaba, pues 2 de la mañana y le decía, vamos a caminar. Esa angustia la tenía, pero no en la forma que la tuvo al final. Bueno, lo que yo recuerdo era que era una pareja perfecta, se complementaban muy bien. Lo que nosotros notábamos era que José María era muy emotivo, muy sentimental, y un poquito débil de carácter. Y Celia era una mujer de mucho empuje, de mucho carácter, y se complementaban muy bien. Sí, era bien maternal con él. Se preocupaba de sus dolencias, porque tenía varias dolencias, y una de ellas era la depresión, lo otro era la digestión, que tenía muy mala digestión, tenía que estar tomando remedios todo el tiempo, y ella era la que se preocupaba que los tome. José era como el hijo y que el hermano, el amante, el novio. José adoraba a Celia, le decía la ratona. Estos años continúa con sus investigaciones de campo en el Valle del Mantaro. La modernización que observa en las comunidades de ese lugar le devuelve la esperanza en el porvenir de la cultura andina. Él sueña con la desaparición del indio, en ese momento la conversión del indio en mestizo, para poder integrarse y para poder unificar el país. En los años 60, para el periodo final de su vida, eso cambia radicalmente. Lo que él plantea es el derecho de la población andina a mantener su identidad. Y la ilusión de una sociedad nacional que puede integrar a todos siendo quienes somos, siendo distintos, cultivando nuestra propia identidad. La consigna de un país de todas las sangres, cuando él dice que es un demonio feliz que baila en quechua y en castellano, que quiere vivir todos los mundos, todas las patrias, habla de este ideal que supone no un país homogenizado a través del mestizaje, que elimine lo indígena, sino un país en que lo indígena, lo mestizo, lo criollo, lo negro vivan con igual dignidad. De 1954, su matrimonio entra en crisis y se distancia de Celia. Continúa con sus viajes antropológicos por el interior. En uno de
de esos viajes por la Sierra Central, se enamora apasionadamente de una joven profesora llamada Vilma. Le escribe cartas de amor y desea mudarse a su casa y conseguir un puesto para quedarse con ella. La joven da a luz una bebé que Arguedas la inscribe como hija suya. El trabajo en la capital le impide mudarse a vivir a la sierra como lo había pensado. Al final, José María duda de la paternidad de esa hija, termina la relación con Vilma y regresa con su esposa. En 1955 publica el cuento La muerte de los hermanos Arango, por el cual gana un premio en México. Más adelante, Arguedas confiesa que este premio y el romance que tuvo con la joven Vilma le devuelven la chispa y el interés para que retome la escritura de Los ríos profundos que había iniciado años atrás. En 1957 se gradúa de bachiller en etnología con una tesis acerca de las comunidades indígenas del Valle del Mantaro. Ese mismo año conoce a su hermana Nelly, quien desde entonces es una fuente de cariño para él. En 1958 publica Los ríos profundos. Es recién con esta obra que se consagra como novelista. Era relativamente tarde porque ya tenía 48 años de edad. La edición la hizo la editorial Losada, una casa editora argentina muy bien conectada, y el éxito alcanzó escala internacional. Es un personaje al que cada vez van a comenzar a llamar, a pedir entrevistas, opiniones, y él también escribe. Es increíble la cantidad de intervenciones que tiene. Según los entendidos, esta es su obra más notable. Arguedas construyó esta novela a lo largo de una década e intentó más de 7 veces darle forma. Es una novela donde él mezcla bastante la antropología, la autobiografía con la ficción, ¿no? En 1959 obtiene el Premio Nacional de Fomento a la Cultura por Los ríos profundos. Yo creo que las grandes obras literarias se distinguen por eso, ¿no? Porque son capaces de transformar a una persona, de cambiarle su visión del mundo, de enriquecerla, ¿no? Y eso me ocurrió a mí con Los ríos profundos. Fue nombrado profesor de etnología en San Marcos y concibió una idea audaz. Decidió presentar un proyecto de investigación original que consistía en visitar Europa para conocer las costumbres de comunidades campesinas en zonas atrasadas. Él había decidido comparar las comunidades aldeanas europeas medievales con las comunidades campesinas peruanas y hallar semejanzas. Toda la antropología había sido en sentido desde el centro hacia la periferia. Arguedas haría el lado inverso. En 1960 inicia los viajes a Santiago para tratarse con la psiquiatra Lola Hoffman, una ayuda muy grande para mitigar sus angustias. Esto le permite a él terminar todas las sangres y hacer su tesis. En Santiago conoce también a la chilena Sibila Arredondo, con quien se entusiasma mandándole cartas con promesas de amor y matrimonio. En 1962 gana otra vez el Premio Nacional de Fomento a la Cultura, pero esta vez por su novela El Sexto. Esto le multiplica el reconocimiento en el país. Ahora sí era un escritor. En 1962 también publica Tupac Amaru Kanak Taitachisman, a nuestro padre creador Tupac Amaru. Decía del quechua. Es un idioma en el que se puede escribir tan bella y conmovedoramente como en cualquiera de las otras lenguas perfeccionadas por siglos de tradición literaria. Oye, pero él estaba tan dichoso en París. Decía, estaba sentado ahí en los campos elíseos y me provocaba pararme y hablarles en quechua, decía. ¿Ves? No es que él sentía ahí que no se nota que yo soy serrano, no. Eso es absurdo y eso no es mentira. Él se sintió reconocido.
A pesar de todos los premios y reconocimientos como escritor, Arguedas no podía vivir de la literatura, seguía siendo profesor universitario. En sus últimos años entra a enseñar aquí a la Universidad Agraria de La Molina y se va desvinculando poco a poco de San Marcos, donde al final ya solamente termina enseñando el curso de etnología como profesor auxiliar. Aquí en cambio se le considera cada vez más. Es en este sitio donde unos años después se suicida. La batalla de José María por el rescate del arte popular fue muy intensa. Él defendía lo auténtico de los bailes folclóricos. Un día se presentaron en el municipal unos bailes folclóricos totalmente adulterados. Arguedas se indignó y escribió una carta a la prensa protestando contra este hecho. El promotor del espectáculo le contestó con unos insultos y una gran falta de respeto. Ante esto, Arguedas, que era extremadamente sensible, se deprimió mucho. Sus amigos de la Peña Pancho Fierro escribieron una carta de solidaridad en defensa de José María. Pues Arguedas el día lunes siguiente, pues salió un domingo, y lunes que nos encontramos en la Peña y estaba deprimidísimo y nos dijo: qué terrible haber pasado los 50 años y que tus amigos tengan que escribirte un certificado de buena conducta. Le dolió mucho. Él calificaba a todos los conjuntos, que en ese tiempo pues era el tiempo de los coliseos. Él nos llevaba a mi mamá y a mí porque él tenía que calificar a cada conjunto. Él veía, por ejemplo, las polleras de las bailarinas con lentejuelas. No, me saca las lentejuelas porque en el tiempo de los incas no había lentejuelas en las polleras, así que no. En 1963 deja el puesto en el Instituto de Etnología y es nombrado director del Museo de Antropología. Para entonces es un hombre muy conocido en los medios intelectuales nacionales y extranjeros. Ese mismo año, el presidente Belaúnde lo nombra director de la Casa de la Cultura. Aquí, otra vez, se entusiasma mucho con esta nueva gestión del Estado. Cuando Arguedas es nombrado jefe de la Casa de la Cultura de aquel entonces, que vendría a ser el INC, digamos, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Cultura, trata de inscribir a todos los músicos folclóricos andinos en Lima dentro de un listado y les exige dar una audición para poder darles un carnet. Y esto lo hace no con un afán de controlarlos, sino todo lo contrario, con un afán de oficializarlos, reconocerlos, para que tuvieran más facilidades para tocar su música en los escenarios de Lima. Luego siguen los reconocimientos por sus novelas. Obtiene el doctorado en etnología y recibe las palmas magisteriales. Debido a cuestiones políticas, tuvo que renunciar a la Casa de la Cultura. Una vez más, otra frustración que lo devuelve a los problemas psíquicos. Bueno, pues era muy dedicado, ¿no? Y el trabajo de la Casa de la Cultura lo absorbía mucho y lo preocupaba enormemente. Casi le quitaba el sueño, él que tenía el sueño ligero, que era bastante insomne, le quitaba el sueño sobre todo la parte administrativa, no la parte promotora de la cultura, sino la parte administrativa, que siempre es muy pesada. Más adelante lo nombran director del Museo Nacional de Historia. En 1964 publica Todas las Sangres, que fue un gran éxito y a la vez muy controvertida. Gracias a su arquitectura mayor, la novela fue considerada una obra sinfónica bien articulada. La novela ganó para su autor un puesto en la escala latinoamericana de autores. Su producción literaria iba de espacios muy pequeños a espacios cada vez más amplios, de retratar pequeños caseríos o comunidades en agua, ¿no? Va creciendo a Puquio, va creciendo a ciudades cada vez más grandes, hasta que intenta retratar toda la sangre, ¿no?
todas las sangres originó un debate que le causó a José María Arguedas una gran frustración. Este debate se llevó a cabo aquí, en el Instituto de Estudios Peruanos. En este debate, sociólogos y autores progresistas juzgaron que Todas las sangres era una obra pasadista, que no correspondía a su época, que en busca de una utopía había creado personajes que estaban fuera de su tiempo. En resumen, que los tipos humanos y los caracteres sociales no correspondían con el destino nacional. Arguedas se defendió como pudo, le llovieron las críticas, Alberto Escobar lo ayudó, pero esa misma noche en su diario escribió comentarios desgarradores acerca de ese debate. En el 65 hay una cartita, una nota después de la famosa reunión en el Instituto de Estudios Peruanos, donde dice que su vida no tiene sentido, que su proyecto no ha sido, digamos, acogido y que por lo tanto no vale la pena vivir. Como dice Guillermo Rochabrún, las personas que intervinieron en aquella mesa redonda no tenían una idea cabal de qué hacer con el mundo andino. Para ellos, el mundo andino era algo medio incomprensible, enigmático y a fin de cuentas una especie de estorbo. Bueno, está dicho por él la misma noche de esa terrible mesa, ¿no? Él dice que algunos sabios maestros le han enseñado que su obra no solo es mala, sino que es dañina para el Perú. Y manifiesta que piensa volver a Andahuaylas a morir, ¿no? Aunque le sale siempre la garra, ¿no? Dice, entiérrenme y quisiera que toquen sobre mi tumba Máximo Damián y Jaime Guardia. No sé cómo los escucharé, pero sé que los voy a escuchar. Es conocido también el duro enfrentamiento que tiene con el escritor Julio Cortázar. Esto, sumado a la mesa redonda, acentúa sus males. El ataque de Cortázar, sobre todo que fue internacional, ¿no es cierto?, porque fue publicado en Life en español, nunca se recuperó del dolor que le causaron ese par de hechos. El primer intento de suicidio de José María Arguedas fue aquí. Fue en abril de 1966. Un año antes, él se había separado, se había divorciado de Celia Bustamante. Esta relación había sido muy maternal, muy tierna, pero poco encendida y llena de incidentes. Luego de esta separación, Arguedas se refugió en otros amores, pero también perdió su ancla. Fue encontrado por el portero del museo en su oficina, luego de haber ingerido una buena cantidad de pastillas. Lo trasladaron inmediatamente al hospital del empleado, donde recibió la visita de Sibila, Celia y ministros y decanes del gobierno de Belaúnde. Luego de salir del hospital dijo, he quedado impregnado de muerte. No sé cómo voy a vivir. Digamos que el detonante es una situación también laboral. Él está de director del museo y hay un recorte en el presupuesto. Esto hace que no puedan elevar los sueldos. Y entonces esto le produce una angustia tremenda y sobre todo el tener que despedir gente. Pero él venía acumulando una serie de situaciones dolorosas para él, de decepciones, que han terminado, que según los especialistas, confluyen para tomar esta decisión en el 65. Por esta época ya había formalizado su relación sentimental con la chilena Sibila Arredondo. A pesar de esto, no rompe contacto con Celia, a quien siempre acude en busca de cariño y protección. Eso fue una decisión de la que nunca se recuperó, pero quedó completamente destrozado. Y siguió llamándola todos los días, siguió dándole a corregir los textos.
Durante estos años, realiza continuos viajes a Chile a entrevistarse con su psiquiatra Lola Hoffman. Bueno, en estos momentos de su vida, siente que debe escribir otra gran novela y se lanza a reunir materiales para lo que sería la última, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esta novela lo obliga a realizar un extenso trabajo de campo en Chimbote para observar de cerca cómo se estaba produciendo el encuentro del mundo andino con la costa peruana. Todas las otras novelas las había escrito de sus recuerdos serranos. Ahora tuvo que viajar a conocer algo nuevo. Creo yo es la novela más audaz, ¿no? Es la novela más vanguardista, ¿no? Una novela donde él pues, rompe con el diseño tradicional de la novela, ¿no? Con esta novela, Arguedas trata de anticipar, de avisorar el futuro del Perú. Plantea el tema del choque de la tradición del mundo campesino que va en busca de proezas a Chimbote y su encuentro con una realidad totalmente diferente, una realidad moderna. Una novela inconclusa sobre un país inconcluso, una mirada muy aguda sobre el conjunto de tensiones que atraviesa una sociedad en un proceso de modernización violenta. Esa imagen, hay imágenes literarias muy poderosas, ¿no? Chimbote iluminado como un infierno por los fuegos de la metalúrgica y por los humos de las harineras, pero siempre buscando el destino de sus pobladores andinos en medio de esta vorágine de cambios, ¿no? Otro gran... En esta última etapa se casa con Sibila Arredondo, pero igual se encontraba mal. La angustia lo mataba, continuaba en La Molina, realizaba viajes incluso al extranjero como estrella de eventos científicos y literarios, pero no se reponía. El éxito profesional le llegó junto con el incremento brusco de sus malestares psíquicos. En esta casa aquí en el distrito de Los Olivos vivió Nelly Arguedas, que era la hermana menor de José María Arguedas. Ella ya falleció hace algunos años, pero nosotros hablamos con Abel Carvajal Arguedas, que era su hijo y sobrino de José María, y él nos contó una anécdota muy dramática. Resulta que Abel estaba yendo con su tío José María en el carro que tenía un Volkswagen en la Panamericana Norte, cuando de pronto Abel abre la guantera y encuentra una pistola y le pregunta a su tío para qué tenía esa pistola, porque ya la familia sabían que José María había intentado suicidarse una vez. El tío para el carro y le explica a su sobrino que esa pistola era simplemente para defensa personal, porque como vivía en Chaclacayo tenía que hacer todos los días el trayecto Lima-Chaclacayo-Lima, entonces tenía esa pistola simplemente para defenderse. El sobrino le creyó, pero un tiempo después Abel Carvajal Arguedas se sintió muy, pero muy mal cuando se enteró que su tío José María se había suicidado con esa pistola que le había encontrado en la guantera del carro. En 1969 sostuvo una conmovedora correspondencia con Hugo Blanco, luchó tenazmente contra la angustia radical que lo invadía y trata de terminar la novela sobre Chimbote. Finalmente la ata de alguna manera, la deja inacabada y la novela está construida intercalando pasajes del diario personal que conduce al suicidio. Es una obra mayor y su originalidad reside precisamente en su carácter de inacabada, pero la envía a la editorial Losada como texto final y luego se suicida de un disparo en la sien. Y en El zorro arriba, El zorro abajo, hace uno de los experimentos literarios más atrevidos de los años 60 en toda América. Combina diarios con capítulos de una novela que está en preparación, pero hay un momento en el cual ya no son ni capítulos, dice herbores, encima pone cartas y rompiendo los límites del pacto de la ficción, dice que se va a matar y se mata de verdad. Arguedas escribe esta novela que es fundamental, algo nunca antes visto, una novela que termina con la muerte del propio autor. También está el tema, por supuesto, de él mismo, ¿no? Como
creador y también como ser humano, ¿no? Que se está jugando la vida en una lucha contra la muerte, ¿no? Arguedas hablaba que a mí la muerte me amasa desde niño, ¿no es cierto? La muerte lo está trabajando, ¿no? La muerte le rasca la espalda, por decirlo así, ¿no? La muerte para él es miedo, pero también es promesa de paz, ¿no? Los zorros es una novela arrancada a la muerte, ¿no? Escrita casi desde la tumba, ¿no? Un acto, creo yo, de generosidad, porque él pensó, bueno, ¿qué podía dejar, no? ¿Qué más podía dejar? ¿No? Y trató, pues, de sacar lo máximo que podía decir, ¿no? Y este es el regalo final que es los zorros, ¿no? Con los amigos se sentía muy bien y entonces uno nunca advertía su depresión. Yo nunca advertí, salvo 2 días antes de matarse, que almorcé con él, con mi mujer y Sibila, y lo noté sombrío y silencioso, cosa que no era. Es que estaba ya muy enfermo y había tomado ya la determinación, ¿no? Después, 2 días antes, había ido a mi casa. Quería grabarme y a mí me dio flojera grabarle. No te preocupes, me dijo. Pero todo su discurso, todo lo que me dijo era medio solemne y era con el propósito de despedirse. Aquí en este sitio, en la Universidad Agraria de La Molina, quedaban las oficinas de la Facultad de Ciencias Sociales, donde tenía su oficina José María Arguedas. Ahora están ubicadas un poco más allá. En este sitio, bueno, en el baño de las oficinas fue donde se pegó un tiro en la sien el 28 de noviembre de 1969. Cuenta su amigo Máximo Damián, el violinista, que estuvo con él unos días antes en una fiesta patronal, 2 días antes, y estaba de muy buen humor. Bailó todos los huaynos y contó chistes en quechua. El mismo día que vino a trabajar, el mismo 28 de noviembre, la gente que lo vio dicen que estaba de muy buen humor, trabajando, muy alegre. Entonces no fue en un pico más bajo de su depresión que él tomó la decisión de suicidarse, sino que parece que ya era una decisión que él había venido madurando con el tiempo. Dejó varias cartas explicando las razones de su suicidio y en una de ellas explicaba que se sentía frustrado como escritor, incapaz del estudio e imposibilitado de participar en la guerra revolucionaria, en el gran cambio que se estaba dando en el Perú y en el resto del mundo. En realidad lo he ido a visitar, pero ya no recuperó la conciencia. Estaba como oxígeno, estaba todo entubado, pero duró 2, 3 días. Arguedas murió el 2 de diciembre de 1969, habiendo dejado varias cartas que explican su decisión. En 1971, la editorial Osada edita su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, de manera póstuma. El costo de los sufrimientos de Arguedas significaron una obra de una calidad inigualable. Nos dio un retrato de un Perú lleno de profundos problemas, pero al mismo tiempo nos anuncia la posibilidad de soluciones. Arguedas es un personaje que viene del pasado, pero que nos anuncia un futuro. Esta es la Galería Pancho Fierro, aquí al costado de la Plaza Mayor. Y aquí un grupo de jóvenes artistas ha elaborado una serie de obras en homenaje a José María Arguedas. Las ideas que propuso Arguedas acerca de que lo fundamental en la nacionalidad era lo andino, se están generalizando, se ha vuelto una realidad. Ahora uno puede ir a cualquier evento social y escuchar chicha, música andina, música tropical andina, etc. Esto se está generalizando cada vez más. Estamos justamente en ese proceso. Y uno de los grandes artífices de que el Perú se reencuentre con su historia fue justamente José María Arguedas. Nos vemos en la próxima. Chao.